El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciado como yo y le pido que lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. En ocasiones también pedimos a nuestros y nuestras invitadas que nos lean un texto de su autoría y lo comentamos por unos minutos. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio y en Spotify. En este 10º episodio he invitado a Berta Díaz, que es una colega aquí en la Universidad de las Artes. Berta ha sido directora de la Escuela de Artes Escénicas y es docente e investigadora en esta universidad. Que su campo de interés es la escena. Berta ha trabajado en otros espacios como las artes visuales, la edición y el periodismo. Realmente estoy siendo muy reduccionista con esto. Quizá valga decir que recientemente, por ejemplo, coeditó el libro Las fotos del obrero, que es un libro fotográfico sobre el proyecto del cineasta Mario Rodríguez. Berta leerá y comentará un poema de la escritora canadiense Anne Carson. Hola Berta, gracias por venir. Mucho tiempo ha pasado desde que planificamos esto y la vida siempre parece interrumpirnos. Gracias por estar aquí, querida. Gracias, Fernando. La vida interrumpe, pero genera la deriva cuando compete, así que me alegra estar aquí hoy con Anne Carson, además, y contigo. Oye, Berta, Anne Carson le arruina la vida a cualquiera. O hay que estar atento a Anne Carson. Sí, creo que Anne Carson arruina bellamente la vida a cualquiera en el sentido, digamos, más poético de esa aproximación a la palabra arruinar, porque arruina el sistema vida obtuso, el sistema vida estructurado, y creo que arruina la posibilidad justamente del ordenamiento del mundo. Arruina a cualquiera que quiere seguir bajo el control y la vigilancia del sistema y le permite liberar el sentido, que es lo que creo que está haciendo todo el tiempo Carson. Yo decía, a mí me pasa con Anne Carson y vamos a dedicarle no sé cuánto tiempo, no sé cuánto nos vaya a llevar esta conversación, pero la impresión es que con Anne Carson, o lo que me pasó a mí, es que después de leer las cosas no son iguales. O sea, todo lo que la experiencia de su lectura es así de transformadora, ¿no? Yo creo que te pasa un poquito lo mismo con tu lectura de Anne Carson en general, ¿no? Sí, es absolutamente transformadora y creo que ella también está dejándose llevar por la transformación sensible que le provoca la escritura. Entonces, la escritura en Carson siempre se desborda. De hecho, creo que hay un magma poético en toda su escritura, pero ella tiene una escritura degenerada. Está todo el tiempo degenerándose la escritura. Es un poema que realmente roza la ensayística, es un ensayo que roza la estructura del guión operático. O sea, ella está transdisciplinada por urgencia poética, por esa urgencia poética que la conduce a un fuera de sí. Y creo que ese asombro que tenemos nosotros es un asombro vivencial para ella en el ejercicio de escritura. Por eso no podemos quedarnos quietos ante esa inquietación que se nota que ella está viviendo, ¿no? Y que es una escritura que tal vez a mí me atañe tanto porque es una escritura profundamente del intelecto de la carne, como diría Artaud, ¿no? Profundamente corporal, visceral, sí, de una piel afectada también por las fuerzas del mundo. Bueno, vamos a seguir hablando de Anne Carson. El poema que vas a leer, que se llama Figura sentada con ángulo rojo, fue publicado en español en el libro que tú tienes en tus manos, así que vamos a escuchar
el delicioso pasar de las hojas también del libro que tiene Berta. Fue un libro publicado en español en 2014, pero creo que es un poquito anterior en su versión original, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese poema, por qué ese poema, y enseguida pasamos a la lectura. Mm, no sé si deba hacer spoiler todavía Ok, de por ok, qué ese poema. ok. Porque creo que hay que escuchar desnudamente a Anne Carson antes de comentarla. Chévere, buenísimo, mejor todavía. Entonces aquí está Berta Díaz, que leerá el poema Figura sentada con ángulo rojo de Anne Carson. Figura sentada con ángulo rojo, 1988, por Betty Goodwin, de Anne Carson. Si el cuerpo es siempre profundo, pero es aún más profundo en la superficie. Si los condicionales son de dos tipos, reales e hipotéticos. Si estás empujando y luego comienza a arrastrarte. Si la policía en esa ciudad quemase las manos de la gente con un soplete. Si cuerpos muy oscuros o rojizos nadan allí. Si después ella se sentara como haría una persona mayor, sin los pantalones puestos, confundida. Si te adentras, si excavas, si te arriesgas a reconstruir, si el punto que durante años ha sido alimentado se aviva un poco, si la figura sentada empezara con una idea de interrogación, si hubiese una calidad de luz eléctrica muy fuerte, si tuvieses la idea de la interrogación, si la interrogación es un deseo de conseguir información que no se da ni se ofrece libremente, si enterrada sin dejar casi huella en lo oscuro de su energía sedente, dentro de tu cuerpo hay otro cuerpo a la deriva, si al principio sonara como lluvia, si tu defensa es perfecta, fueron los árboles después de todos los que se alejaron, si los objetos no son sólidos, si los objetos son demasiado sólidos, si no hay caras, si lo que tú interrogas no son caras, si el rojo te hace pensar en la suerte o en cómo opera la suerte, si los pies se cruzan de modo que se escurren Cristo las analogías, si como dice Artaud, quien no huele una bomba cocida y un vértigo comprimido no merece estar vivo, si eliges qué deshacer, si sabes cómo tomar esa decisión, si la conduces hacia el agua, si le ofreces un regalo, digamos un pensamiento de Pascal, si le das fracciones infinitas de soledad de Nabokov, si le das un poco de Artaud, como todos los escritos son mierda, todos los escritores son cerdos, si los condicionales son de dos clases, posibles e imposibles, si ella se aleja deslizándose, si tú lo haces, si el rojo es el color del cliché, si el rojo es el mejor color, si el rojo es el color del dolor del arte, si Artaud es un cliché, si los artistas te dicen que el arte es anterior al pensamiento, si quieres saber cosas como dónde está exactamente esa pierna, si los caballos estuviesen agotados, si ella suplicara, si viniera a la mesa, si la secuencia no importa, si comienza un hilillo, este fino y lento gotear de la mente, si quieres saber por qué el escurrirse afecta tus nervios, si quieres saber por qué no puedes alcanzar tus propias ideas bellas, si en cambio llegas al borde de lo pensable que se filtra, si detienes las filtraciones con condicionales, si los condicionales son de dos tipos, reales e irreales, si nada permanece, si ella espera junto a ella misma, si Miroslav nos advirtió del exceso de inteligencia en los animales de laboratorio, si cuidar de ella es la noche, si un enigma entrara en la habitación, si todos los demás enigmas lucharan por salir, si fuera de aquí la luz huyera de las copas de los árboles que se alzan sobre un muro de ladrillos de enfrente, si los condicionales son de dos tipos, ahora es de noche y todos los gatos son pardos, si todas las víctimas de David exceden por decenas de miles a todas las víctimas de Saúl,
si ellos no sienten el dolor igual que nosotros, si condujeras hasta aquí con juguetes en el asiento trasero, si escribieras una palabra en el suelo de la celda con gotas de agua y la videograbaras mientras se seca. Si Vitruvio dice que ningún templo puede ser construido de manera coherente a menos que se arme exactamente como un cuerpo humano. Si el rojo es el color de la letra cursiva. Si la letra cursiva es una tentación para el pensamiento. Si Freud dice que la relación entre mirada y lo que se desea conlleva seducción. Si no puedes recordar qué palabra escribiste. Si el arte está al servicio de la seducción. Si Vitruvio no habla sobre desmantelar los templos, pero podemos suponer que el mismo canon es válido. Si la seducción no está al servicio de nadie. Si los condicionales son de dos tipos, seducidos y despiertos. Si no importa cómo te sostienes sobre uno, puedes ver al otro, no puedes rozar la médula del sueño, no puedes leer lo que era esa palabra. Si hipotético aplicado a los condicionales quiere decir que la prótesis es falsa. Si, por ejemplo, no hubieras destruido el barómetro, este nos hubiera prevenido. Implica que ahora estamos en medio de un temporal. Si de hecho es una noche clara, yo diría que casi implacablemente clara. Si el condicional viene antes de condimento y condolencia. Si no quieres recordar qué palabra era. Si tu vida te desorienta, vida taimada. Si la lluvia azota tu cara como las crines de todos los caballos de este siglo. Si los condicionales son de dos tipos, inscritos, ¿y dónde puedo escribir esto? Esto fue una lectura de Berta Díaz del poema Figura sentada con ángulo rojo de la escritora canadiense Anne Carson, publicado en español en el año 2014, en el volumen de creación. Tremendo poema. ¿Te parece agotador leer este poema? O sea, ¿te succiona o lo contrario? Sí, me parece agotador, me parece casi un viaje. Sí me deja estremecida el cuerpo porque siento que es como decías, como un tránsito con una serie de imágenes, como si fuese también un vehículo que me lleva a una zona desconocida en penumbras, pero al mismo tiempo excesivamente clara. Hay como ese contraste y al mismo tiempo esa zona está como inscrita al interior mío, ¿no? Es como, sí, ese doble juego que siento en esta lectura. Oye, y cuando te encontraste por primera vez de este poema, me imagino que fue en el contexto de la lectura de ese volumen de Vaso Roto. ¿Qué sentiste? ¿Cómo recuerdas la primera lectura de este poema de Anne Carson? Es como imposible desligarlo del resto de poemas, justo porque Anne Carson es una escritora que no escribe textos cerrados, ¿no? Y este es un buen ejemplo de eso. Sí, bueno, había conocido a Anne Carson por otro libro que se llama La belleza del marido. Y lo leí, no sé, creo que tenía 25 años, hace un montón de tiempo. Ahora tengo 41. Y me dislocó la forma de escritura del poema, que está dividida en tangos, como ella hace la referencia, ¿no? Y pensaba esa forma de nombrar que tiene Carson, también está como desobediencia no solo al canon escritural, sino también a las temáticas. Me pareció súper confrontador que haya un libro que le dedica a su ex, claro, a su traición, y que esté nombrado como la belleza del marido, como esos como pequeños giros inmorales que tiene Carson, degenerados, que no está llevada por la fuerza de la vida, y la fuerza del poema está conectada con eso, no tributa a nada, está solamente tributando a ella misma, ¿no? Entonces, ya habiendo leído este libro, años después me empecé a encontrar con otros materiales de Carson, de manera muy, digamos, un poco desordenada, y
leyendo a Simone Weil, que es de quien Carson acuña el término de creación, en un punto, como en una librería, veo, hay un libro que se llama de creación, y dije, Weil, que también estaba obsesionada con Simone Weil, y dije, ¿cómo así Carson nombra este libro así? Y cuando me topo con él, con esta versión que hace Vaso Roto, me quedo muy impresionada por el nombre, pero también como por la portada, que parece como un garabato, que parece una mancha, que hay una aberración significante, como decía Montalbetti, y claro, y tiene esta contratapa de Sontag, digamos que cierra, perdón, no es de Sontag, pero cierra con una frase de Sontag sobre Carson, y solo con ojearlo veo como una serie de resonancias que hace Carson con sus autores. Es casi un libro donde ella también conversa con Safo, con la misma Simone Weil, con Virginia Woolf, con Samuel Beckett, con Homero. Claro, con los griegos. Bueno, como siempre, están siempre presentes los griegos. Conversa con su madre también, que es una figura que una y otra vez aparece en los textos de Carson. Conversa también con los grandes universos femeninos y conversa también con los clichés del universo femenino. Entonces dije, no, esto es una locura, ¿no? Pero cuando me poso en el poema Figura sentada con ángulo rojo, y que ahora, digamos, deliberadamente volví a leer el título, aunque tú ya habías referido al título, lo que me interesa, estoy buscando de nuevo dónde está el poema en el libro, lo que me interesa es que ella pone el nombre del poema, pone Figura sentada con ángulo rojo, 1988, Betty Goodwin. Uh-huh. Es decir, ella lo que está usando es el nombre de una obra de un artista visual, y lo acuña para su poema. Ajá. Y en la edición, que esto me parece fundamental, lo que pasa en la edición es que primero vemos el cuadro de Betty Goodwin, Figura sentada con un ángulo rojo, y acto seguido vemos el poema, ¿no? Y están ahí puestos. Y para mí ha sido interesante, confrontador, interpelante, leer este poema como un poema testigo, también como la poesía como testigo de cualquier experiencia, en este caso en la experiencia visual, ¿no? Y que al mismo tiempo leerlos juntos, leer el cuadro y leer el poema, habla de un vínculo de doble afectación, me parece. O sea, me gustaba mucho ver la conmoción que tiene Carson ante la obra de Betty Goodwin, cómo ella testimonia esta conmoción, pero cómo también se fuga de ella, ¿no? Este encuentro con este cuadro le permite una fuga hacia los escombros de quién sabe qué. Y le plantea otras urgencias. Entonces también me convocó mucho desde el principio por esa fuerza que tiene el arte sobre el cuerpo de alguien. Es decir, sí, el poema como tal, pero también esa escritura como testigo, claro, de la afectación. Y da la impresión, bueno, en otros poemas de ese volumen también, ¿no? Da la impresión de que a veces basta, no sé, me acuerdo de unos poemas que eran provocados por un cuadro de una película de Antonioni, cosas Ajá. así, tienes razón, y las mujeres, Mónica Vitti, cosas Ajá. así que digamos, desatan esta poesía, pero no es típicamente un poema como quizás los modernistas, ¿no? Un poema que mira un cuadro
y le hace un homenaje al cuadro o hace un retrato sobre el cuadro, sino que a partir de ese diálogo, ¿no? Despierta un proceso que es de una intensidad insoportable, ¿no es cierto? Eso es más interesante. Porque a mí me interesa mucho cómo la poesía va a alojarse en lo observable y en lo inobservable. Claro. O en una observación que no está como en una referencia matérica y que es subsidiaria al observado, sino que abre al aparato ocular, por decir, si hablamos de la observación, pero abre al aparato perceptivo a una forma de ejercerse que ese aparato perceptivo no había concebido sin ese encuentro. Sí, sí. Y que ella usa el poema como vía para que eso acontezca, pero además para que su aparato perceptivo traiga todos los archivos que tiene al servicio de ese estado de encuentro, ¿no? Sí. Porque, claro, es muy bello porque el poema todo el tiempo está apelando morfológicamente al condicional, ¿no? Claro. O sea, el condicional es su estrategia de escritura, pero en ese condicional le funciona también para establecer esta constelación de relaciones, ¿no? Y entonces puedo ver cómo se permite Carson traer las obsesiones incluso con sus lecturas, ¿no? Porque creo que Carson, que es otra cosa que a mí me interesa mucho de Carson, es que es como una gran lectora y no tiene como un afán de presumir sus lecturas, pero sí pensando en esa idea de homenaje, decir, yo pienso con esta multitud, claro. No es como si Carson todo el tiempo está escribiendo con una multitud, no puede dejar de escribir con esa serie de seres que le están sensualizando a ella, ¿no? También. Y ahí la cita, o sea, ahí hay un problema con la cita, porque la cita que normalmente es como la evidencia de la erudición. Carson ciertamente viene del mundo erudito, ¿no? De lo clásico, pero no funciona así la cita en el poema. No es un poema, nos dice más o menos. Ahí está el cuadro, ¿no? Ahí está la pieza pictórica. La experiencia de ver el cuadro, o sea, al leer el poema, no quiero recrear la experiencia de ver el trabajo de Betty Goodwin, ¿no? El poema es otra cosa y lo interesante está en la intimidad entre el poema y el cuadro, ¿no es cierto? Y quizás eso responde a la estrategia, ¿no? A esta especie de recurso retórico de un condicional que se lo permite, que no se resuelve. Es que ella no tiene afán resolutivo en nada, pero creo que también nos pone en interrogación sobre qué implica el acto de ver. Claro. Es decir, justamente lo que refería hace un momento, no es una relación subsidiaria con la imagen, es una relación que hace de la imagen un vector para movilizar hacia otra cosa, y hace el poema también un vector para movilizar otra cosa. Entonces, no podemos quedarnos quietos, no hay no sé, como si no, yo siento con Carson que no hay solo contemplación de como unas grandes arquitecturas de imágenes, sino que también ella está en locomoción. Es como en locomoción. En locomoción. En locomoción. Está en movimiento. Está desplazada de su eje todo el tiempo, ¿no? Sí, entonces el lectora está siendo desplazado, y sabes que hay algo que ella en este mismo libro apunta sobre la cita. Sobre cómo ella refiere la cita. Entonces sí me gustaría como encontrarlo porque es muy atractivo. De hecho, yo con mis tesistas a veces que siempre están tensos a la hora de hablar de sus citas, de cómo se maneja una cita y bueno. Claro, ¿no? Porque ahí es un problema. O sea, tú trabajas también en el campo de la escritura académica, ¿no? O sea, hace poco editaste una revista, digamos. Contigo. Sí, o sea, la editamos, pero una revista, digamos, que tiene una parte estrictamente académica y donde hay unas reglas y donde la cita tiene una función
relacionada con el concepto de autoridad. Absolutamente. ¿No? Y aquí no, eso está puesto en crisis, ¿no? Bueno, no sé dónde está. Estoy intentando... Está en uno de los ensayos, ¿no es cierto? Ya encontré. Dice, sí, que es interesante, que se llama Espuma, Sí. y dice ensayo con rapsodia. Sí, es maravilloso. Sobre lo sublime en Longino y en Antonioni. Y dice... ¿Qué es una cita? Una cita, cognado de citación, es un corte, una tajada, un gajo de la naranja de alguien más. Chupas el gajo, tiras la cáscara y te alejas patinando. Parte de tu disfrute con la técnica documental es la sensación de bandidaje. Saquear la vida de alguien más o sus frases y pretender tener un punto de vista propio, llamado, entre comillas, objetivo, ya que puedes convertir cualquier cosa en un objeto al tratarlo de ese modo. Es a la vez emocionante y peligroso. Veamos quién controla el peligro. Claro, maravilloso. Entonces, claro, esta idea... Quedamos en offside. El discurso académico se queda, digamos, completamente desarticulado. Chupas el gajo, tiras la cáscara y te vas patinando, dice. Maravilloso. Entonces, otra vez, ella es muy corporal, es una sensualista radical, creo, además de una erudita. Y tiene este tratamiento muy físico, como de engullir esa materia y esta imagen del patinando también me interesaba por esta sensación de locomoción que siento en Carson, como ella sigue con la fuerza del movimiento de la impronta poética. Claro. ¿No? Y hay una cosa, bueno, a mí, yo pensaba, mientras leía de esta cita y la cuestión relativa al patinaje, ¿no? Pensé enseguida en la Gabriela Pons. Absolutamente. ¿No? Pero lo otro es que, si entonces la cita no está, porque aquí aparece Artaud, por supuesto, aparece Homero de alguna manera, o sea, hay varias referencias eruditas, sorpresivamente también Nabokov, ¿no? Ajá, está. Pero la cita, entonces, si no está planteada en términos de autoridad, sí da la impresión, y creo que en ese ensayo queda claro, de que la cita es performática, o sea, hay como una encarnación del verso de otro, de la idea de otro, ¿no? Hay un poema que ahora se me viene a la mente que utiliza puras citas de Kant, ¿no? De la crítica de la razón pura, para hablar de, digamos, una escena en la intimidad, ¿no? Sobre la cosa en sí mismo, todas estas cosas. Y entonces la cita está como siendo puesta en escena o siendo desplegada en un universo textual, pero también en el cuerpo, ¿no? Sí. En el mundo de los tatuajes esto es fascinante también. Sí, claro. Porque siento que ahí la cita no es argumental, sino que justamente la cita no sirve para sostener nada, sino justamente la cita vectoriza, la cita arma constelación, es decir, con quién canto, ¿no? A quién elijo para cantar este canto, ¿no? Y tal vez otra voz me sirve o cómo le presto la voz para que otra vez ese canto sea cantado, ¿no? Porque lo digo así como de manera simple, cada vez que uno canta una canción que le gusta, se actualiza y le escuchas a otra persona cantando y dices, ay, sí, es la misma canción, pero es otra vez nueva, ¿no? Es siempre inaugural, entonces está poniéndola aquí, está poniendo aquí la cita, pero se torna inaugural en el contexto de este pensamiento montaje que también hace Carson, ¿no? Todo el tiempo. Y una gran conciencia también, y esto es por supuesto algo en lo que tú eres experta, ¿no? Pero también una gran conciencia, porque su interés de estudio, bueno, y se ve en Autobiografía de Rojo, por ejemplo, es el teatro clásico griego, y esta noción de la escena que siempre está presente en estos poemas. Sí. ¿No ves algo de eso aquí en este texto? Totalmente. De hecho, yo lo uso como material con mis estudiantes de teatro y danza. Porque siempre, o sea, al margen de Anne Carson, o junto a Anne Carson, no puedo decir nunca al margen, perdón, creo que un vehículo para constituir
digamos, el universo de lo sensible de un artista, el vehículo por excelencia es el poema, ¿no? Porque plantea unos modos de sentir el mundo que no se pueden sentir, a mi criterio, con la teoría. Ese es como el modelo, ¿no? La morfología que le permite a un artista situarse en la vida. Entonces me parece infiltrar poemas, yo los uso como material teórico. El poema lo uso como objeto no referido solamente a la poesía, sino como instrumento de pensamiento, como instrumento de pensamiento, creación. Y yo siento que hay grandes escenas, o sea, que Carson aquí dibuja escenarios, dibuja un cuerpo que está todo el tiempo entrando y saliendo de representaciones diversas, se está performando a salir de sí, volverse otro, está una y otra vez volviéndose otro, y está en el momento de volverse otro, parece que está parando y está viendo llegar a otros, ¿no? Porque yo siento mucho, por ejemplo, Artaud entra y sale. ¿Cuántas veces entra y sale Artaud? ¿Cuántas veces ella necesita mirar con Artaud? También me pregunto, ¿no? Y luego aparece la ciudad, aparece la calle, aparece la noche, o sea, hay cosas que podemos ver. Ella en un punto dice, si videograbaras una escritura hecha en el agua hasta que se seque. Claro. Entonces hay todas estas apariciones, están los juguetes, o sea, de repente se está llenando de materiales, pero unos materiales que están destinados a también a arruinarse, digamos, a su condición de borradura. Están elementos que son transitorios, está la lluvia, entonces siento que también es mucho una escritora material, pero del paisaje también, ¿no? Y a mí lo que me asombra es en ese juego performático, o sea, que yo veo mucho la idea de un juego que por un lado es como un juego de niños, medio infantil, cuando estás diciendo, bueno, pretendamos que somos los Power Rangers, a ver, ¿qué pasaría si fuéramos, ¿no? Los Power Rangers? Pero que es al mismo tiempo infantil, pero también, y para ir a algo que tú decías, que es apasionante de esta escritora, es lo pervertida que es. O sea, en un sentido, yo creo que maravilloso, ¿no? O sea, las perversiones que tienen que ver con el juego de roles, ¿no? Sí, todo el tiempo. Con eso de, bueno, vamos a pretender que soy otra, y como soy otra, entonces esa moral que constituía un yo original que no existe, ¿no? Queda desplazado y queda, ¿no? Y me hace pensar en algo que conversamos hace meses cuando estábamos haciendo la revista, que ya no me acuerdo por qué razón, pero hablábamos de Riquer, creo que era en el contexto de la entrevista con José Antonio Sánchez. La entrevista con José Antonio. Sobre la ficción. Y ahí decíamos, ¿no? O sea, había esta idea de Riquer de la ipseidad, ¿no? De el grado cero de la metáfora, o la posibilidad de la metáfora, es justo cuando un sujeto, puede verse de repente a sí mismo como algo que no es para nada. Ajá. Y esa posibilidad me parece que es como súper explosiva, insoportable por momentos, yo diría. Es insoportable, ¿no? Y creo que allí también hay una clave fundamental para el proceso de creación en general, claro, ¿no? Y por ejemplo, si me paro en el contexto de ser profe de la Universidad de las Artes, claro, porque parece que hay una necesidad en la formación de que los estudiantes, no sé, tengan como un compromiso social, y eso enseguida los inscribe en un marco moral. Claro. ¿No? Entonces, tener que ser algo, ¿no? O sea, de hecho, sacar la voz propia, y entonces el dibujo del yo que se va, perdón que no se me ocurre otra palabra, pero momificando. Ya ni siquiera. Sí, pero sí, claro, es perfecta, yo creo, la palabra. Entonces, ella dice, no, voy a disolver el yo y todo lo que ese yo implica. Y creo que eso también tiene que ver con el mismo término de creación, que creo que le calza muy bien al libro y que, digamos, entronca con esto que estamos conversando. En la contraportada dice,
El hilo que lo vertebra, refiriéndose al libro, es el concepto de decreación, una actividad que Simone Weil describió como el deshacer a la criatura que hay en nosotros, una disolución del yo. Justamente este yo demasiado claro y que, claro, luego nosotros referimos como perversión, que, no sé, también... pero no es una perversión, es solamente soltar... Sí. O sea, la perversión es quizás un término justo moralista, ¿no? Claro. No es perversión, o sea, pero a la vez... Desacraliza. Sí, eso me parece que hace eso, o sea, pone en crisis la estabilidad del sujeto. Sí, la estabilidad de todo, de la mirada, sí. de la escritura, de lo que es... o sea, sí me ha pasado que con algunos amigos, amigas que tengo como conversaciones sobre Carson y otros tienen una filiación absoluta con Carson y otras como, bueno, pero ella no es una poeta en sentido estricto, me han dicho. Sí. Y para mí es como, no, como es una poeta en sentido estricto. Incluso en el sentido más clásico. Terriblemente estricto, por lo que puede el poema como acto de delirio por naturaleza. El poema está hecho para salirse de sus lindes, para salirse de los lindes del sentido, y lo que se permite Carson es todo el tiempo salirse de los lindes del sentido. Ahora, paradójicamente, y yo estoy de acuerdo con lo y creo que eso es lo fascinante y lo provocador de Carson. Sí, es tremendo, ¿no? Porque la intensidad, o sea, y efectivamente, ¿no? Juega con la intensidad, juega con la velocidad. Hay versos súper largos que, sin embargo, te decía, pese a esa sensación de desborde, que en esto coincidirían, digamos, un montón de escritores, escritoras, poetas, sobre todo, ¿no es cierto? Se pueden venir a la mente un montón que tienden a ese desborde, a ese derrame, ¿no? Y aunque aquí eso es más o menos cierto, sí hay un control. Hay una... ¿no? Te contiene igualmente. O sea, hay como un control, una... Sí, hay unas medidas. Sí, ¿no? Sí, yo siento que se derrama y se pone el dique al mismo tiempo. Claro. Y entonces también estás como a punto de perder ya el aliento y te dice pausa, inhala y otra vez te conduce, ¿no? Porque sí creo que Carson tiene como una relación del fraseo que casi, sí, como que está bien, es bien aural lo que ella hace. O sea, como uno puede leer y empieza a abrirse un campo sónico donde entras y sales también de un tempo, o sea, ella te conduce por lo que referías hace un momento, como hay unas instancias donde la velocidad se altera un poco, pero luego hay una ralentización, sí. Entonces esa ralentización te permite respiro, otra vez te arroja, luego no estás en el territorio del puro delirio, dice, ok, cita, espérate, es Pascal. Claro, o sea, Pascal, es como... Claro, la esfera de Pascal, ¿no? Sí, ese juego le permite también al lector, porque es un lector que también se levanta, ¿no? Que está operante en su praxis de lectura, parece arrojado, pero al mismo tiempo ser contenido para que sí. Se recoloque, ¿no? Y ahí aparece, de hecho, la imagen... Ahora que decías eso, ¿no? Aparece ahí la imagen de la espuma, ¿no? Ajá. Que es como una imagen muy importante para... O sea, este tipo de imágenes, ¿no? La espuma, la esquina, ¿no? El ángulo, todos estos lugares como más o menos que están como entre el adentro y afuera, que a mí me hace pensar directamente en el primer verso. Ajá. Que obviamente es una cita o una paráfrasis. Yo sé que hay una paráfrasis ahí de Valéry, de su famosa frase de no hay nada más profundo que la piel, o lo más profundo, pero yo creo que en realidad eso venía de los griegos. No estoy seguro si de los estoicos, o sea, es una idea muy del mundo clásico. Dice, pero lo pone en condicional, y eso es lo interesante. Si el cuerpo es siempre profundo, pero es aún más profundo en la superficie, ¿no? Es terrorífico. ¿Qué te hace pensar esa...? Porque aquí está otro de los temas que a ti te interesa mucho trabajar, que has trabajado un montón, que es la cuestión de la piel, por un lado, pero sobre todo la cuestión del cuerpo, ¿no? O sea, cómo el cuerpo está aquí más que representado, puesto en
en acción, ¿no? Y puesto en juego. Sí, y también creo que allí está la doble dimensión del cuerpo de la que no puede escapar, ¿no? Uh-huh. Es fuerza y forma. El cuerpo es fuerza y forma todo el tiempo, ¿no? Digamos, es un contenedor tangible, físico, que responde también a los estímulos del mundo, pero también es esa fuerza contenida y desbordada en esa forma, ¿no? Y me hace pensar en eso un poco, ¿no? Dice el cuerpo es siempre profundo, pero es aún más profundo en la superficie. Y que también esa vibratilidad que parecería estar más centrada en la fuerza, no es tal, también puede estar centrada en la forma. Claro. En esa superficie, porque hay si pienso en el poema en general, hay una piel del poema que sería como la superficie por la que uno transita. La gramática, o sea, sí, la sintaxis. Todo, es como el uso morfológico, claro, del poema, que es su superficie, que es terriblemente profunda. Claro, porque uno puede decir con este poema, perdón que ahí te interrumpa, uno puede decir, ok, o sea, hacer el análisis clásico de un poema y decir, ok, está chévere la estrategia, el uso del condicional y la estrategia, digamos, los recursos retóricos, la cita que utilice, pero ¿de qué se trata en verdad? O sea, ¿cuál es el fondo del poema? ¿Qué es lo que el poema esconde o resguarda o tiene bajo su dominio? Y la man nos dice, no, ¿qué fondo? O sea, está aquí el poema. Exacto, está en la pura piel y está súper expuesto el enigma y al mismo tiempo lo sigue aflojando el enigma con el sí tal cosa, pero al final te dice, tampoco yo me entero. Claro. O sea, yo lo sigo buscando, yo no lo abrocho. Claro. Y el enigma estaba en ese cuadro, estaba situado en mi relación con él, está en el poema y no lo vamos a poder acabar. Aquí no se trata de acabamientos, aquí se trata solo de posibilidades, sí, de filtraciones, que es una palabra que ella va a usar, que me interesa un montón también, como es solo una filtración de posibles e imposibles, claro, también, que es como, no están juntas, pero me acuerdo que por ahí también habla, bueno, de los mismos condicionales. Ella dice los condicionales son de dos clases, posibles e imposibles, ¿no? Entonces, sí creo que hay una cuestión que tiene que ver con la técnica, que me parece como, sí, de manera fácilmente dicha, es decir, la técnica de la escritura, pero la técnica guarda toda la fuerza poética en sí misma. Claro. No es aprender a prestar la piel, esa piel está afectada por la fuerza, por esa dimensión intangible, esa piel forma, pero también esa forma está, no sé, como tallada por la fuerza, ¿no? Uh-huh. No, uh-huh. Sí. Es al mismo tiempo, esa superficie visibiliza no sé, lo hondo que tiene. Claro, ¿no? La superficie ya es el fondo. La superficie es el fondo. No. La superficie, la forma es la fuerza y la fuerza es la forma. Claro. No es tan la tecnei poiesis, son imbricadas. Sí. Y o sea, yo nunca sé si pensar eso como, digamos, la abolición de esa dialéctica. Ajá. O más bien la reafirmación de la dialéctica. Ajá. Por ejemplo, entre forma y fondo, ¿no? O entre fondo y superficie, ¿no? Que me parece bien interesante en este poema. Por momentos pienso que es la colisión entre las dos cosas. Sí. Que eso es lo que está pasando aquí, que es como una colisión, es un colapso entre dos estratos supuestamente Ajá. diversos que en un momento colisionan, y esas son las condiciones de posibilidad del poema, y lo que vemos es una suerte de estallido, de residuo de ese colapso. Pero justamente ahora que te escucho decir la colisión, me hace pensar también
que la colisión es como el encuentro y estallido entre dos fuerzas. Entonces también es reconocer a la forma o a la superficie como fuerza. Sí. No es otra. Pero no es tampoco, o sea, yo siempre insisto, o sea, que un poema es un acto de violencia sobre el mundo, indudablemente. Pero yo veo aquí una violencia, como hay un término que usa Walter Benjamin en algún momento que parece apologético de la violencia, pero él realmente está pensando seriamente en cómo utilizar legítima o artísticamente la violencia, porque la considera en algún sentido necesaria, ¿no? Esto de violentar el mundo. Y yo veo aquí como algo muy, muy, no sabría cómo decirlo, ¿no? No sé si decir amoroso, no sé si amorosa es la palabra, pero yo iba a algo también que estoy pensando por las citas, ¿no? Porque no son citas eruditas, no son citas de autoridad, pero sin duda estos son los poetas, ¿no? Con las que ella tiene unas relaciones afectivas, amorosas. Eróticas, ¿no? Estoy pensando en Eros, el dulce amargo, como ella le llama, ¿no? No hay, en ese otro libro de Carson, ¿no? Que el Eros es el dulce amargo, no es el dulce, no es el amargo, es el dulce amargo. Es ese doble. Y en eso hay una violencia amorosa, bella, horrorosa también, en lo que Carson se permite, justamente porque no tiene tamiz moral. Claro. Es fuerza de vida realmente, ¿no? Y estoy pensando como en las insistencias de Artaud, porque Artaud va a decir en su célebre El teatro de la crueldad, pensar es cruel, pero no pensar es más cruel, dice él. Entonces, sí, radicaliza el acto del pensamiento, que en él no es un pensamiento disociado del cuerpo, efectivamente, es un pensamiento también de ese cuerpo que tiene fondo y superficie y que están colisionados, y que le otorga entonces al pensamiento esa crueldad radical, porque le permite al mundo ser desgarrado, ¿no? Y estamos enfrentados a ese horror, a ese desgarramiento, a esa fisura. Y claro, hace poco una estudiante me decía, yo quería dejar de leer porque sentía que no entendía nada. Y luego vuelvo a leer y me dice, no es que no entiendo nada, es que entiendo demasiado. Pero no puedo, ni siquiera te puedo decir lo que entiendo, me decía. Y entonces yo le decía, bueno, es muy bello, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y ella me decía, no sé. Y yo le decía, agitar la lengua, hasta que la lengua busque lo que se niega a ser nombrado, lo que se resiste al nombre. Entonces le decía a mi estudiante, bueno, que era una estudiante de danza, le decía, no necesitas esta lengua. ¿Cuál es si esta lengua no te alcanza, pues tienes la lengua del movimiento, tienes la lengua del pensamiento coreográfico, y vea por lo menos a bordear lo que eso que se resiste a ser nombrado, porque eso es lo que estamos intentando hacer, es darle textura física a eso que no ha tenido y que el orden del mundo se resiste a que tenga lugar. Aparte, la reacción de tu estudiante es magnífica, ¿no? Porque dice, no entiendo, ¿no? Y claro, con entender, ¿qué queremos decir con entender algo o con comprender algo? O sea, es una operación racional. De dominio también. Sí, porque necesitamos llegar al significado o arribar al significado. Y acá la propia Carson nos dice o nos invita a, como en una suerte de ejercicio también pedagógico en algún sentido. Bueno, tú puedes escribir tus propios condicionales. O sea, si tú quieres seguir, puedes seguir el poema. Exactamente. Si decides, ¿no? De hecho, ella te deja casi una matriz, ¿no? Sí. Eso es interesante. Que hace... Big data. Sí, que hace un momento mencionaste por los patines a Gabriela Ponce, pero pensaba en la anécdota de Tazas Rosas de Té, que es esta obra de mitómana, que codirigieron Gabriela Ponce y Pamela Gijón, y ellas estaban también leyendo mucho a Carson y en algún momento este poema, y se escribe el texto
que es uno de los elementos constitutivos de la obra, a partir de condicionales. Es decir, sirve de algún modo de matriz, pero no solamente por el uso de los condicionales, sino justamente para mostrar cómo el uso de los condicionales hace ver que el cuerpo siempre es profundo, pero es aún más profundo en la superficie. Claro. Es decir, también contiene todo, ¿no? También volviendo a ese verso detonante, pareciese que ese verso también es contenedor de todo el poema. Claro. Ajá. Pues dice, si hipotético aplicado a los condicionales quiere decir que la prótesis es falsa, que es uno de los tantos comentarios que hace sobre el condicional a lo largo del que es quizás lo más constante en lo que regresa. Y yo pensaba que yo doy esta clase de investigación, creo que tú también, ¿no es cierto?, en escénicas. Y yo les digo, cuando están escribiendo sus proyectos, tengan cuidado con el condicional. O sea, porque es un dolor de cabeza en el discurso, digamos, rígido de la academia, ¿no? Porque una vez que abres un condicional, lo tienes que cerrar. Se fregó. ¿No? Porque así funciona el discurso académico o el discurso escolar. El discurso significante también. Sí, el discurso significante. Y claro, no solo el académico, o sea, así funciona el discurso de un presidente. El discurso del mundo. Sí, es claro, así de fácil. El discurso que gobierna el mundo. Claro, y aquí está, digamos, corrompiendo esa lógica. Y claro, es un poema que yo te iba a preguntar si no da ganas de... justo, ¿no? De actuar, de performar, de encarnar, de si lo usas de esa manera en las clases. ¿Sabes que lo uso para las clases de crítica? Para las clases de crítica. Y de prácticas del espectador. De hecho, ahora lo he usado para prácticas del espectador, que, digamos, está vinculado con crítica. Porque me ha costado mucho, bueno, yo... no sé si esto, voy a hacer como una digresión, voy a intentar que sea breve. Yo empecé en las artes escénicas desde la crítica en artes escénicas y luego me fui desplazando de estar frente a la escena, estar a través de la escena, en escena, usando la escena como medio para pensar la vida, en fin. Digamos, yo me he movido de espacio físico y claro, una de las cosas que a mí más me molestaba cuando empecé a hacer trabajos de crítica es que el crítico o crítica lo que hacía era, digamos en términos rápidos, calificar, clasificar y determinar el sentido y evaluar el sentido. Claro. Y yo decía, pero bueno, esto menudo favor que le hace a las artes, que en realidad no quieren ser calificadas, clasificadas, determinadas. Sí, algunas sí, para poder insertarse dentro del sistema de las representaciones, claro, que son el sistema de las representaciones y no del arte, ¿no? Entonces yo empecé a como indagar en una genealogía de la crítica que sabía como tenía que haber otra genealogía que no parta de allí. En algún punto me encontré con Nancy, el filósofo Jean-Luc Nancy, digamos que también hay unas resonancias por aquí en su relación con el cuerpo, diciendo que la crítica es el acto de sacar a la luz un carácter. Entonces, claro, yo dije, bueno, por aquí hay una línea, y bueno, la cuestión es que me encontré con la figura de la éfrasis, que Luciano de Samosata la plantea en el siglo II, y la éfrasis consiste, es como la descripción de algo visto, pero luego lo que dice Samosata en el siglo II se trata de un ejercicio de expansión del carácter delicioso de la cosa, así dice, el carácter delicioso de la cosa vista. Y él dice algo así como, un hombre que se jacte de ser educado tendrá que comprometerse con la expansión de la belleza a través del decir. Y entonces dije, yo voy, y él, claro, para nominar esta acción, él habla del concepto de éfrasis, la figura de éfrasis, que hacia afuera, frasis, decir, como poner hacia afuera, a través del decir, lo visto, pero claro, está mediado por esta cosa del carácter delicioso y la expansión de la belleza, ¿no?
Entonces dije, este sensualista es mi tatarabuelo y yo me voy a parar aquí. Y entonces esos primeros ejercicios de prácticas de la expectación, a mí me sirve usar esta imagen y este texto, porque claro, enseguida parece que fueran materias donde llega el análisis y entonces la acción racionalista de abrochar el sentido es la que va a contar, pero me importa que entren por aquí porque lo primero es que siento que no hay que construir la mirada, sino justamente devolverle su carácter primario, orgánico, del asombro del que recién ha visto, y que esa escritura sea, digamos, esté en resonancia con ese primer animal que por primera vez ve el mar y dice, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿No? Y eso ante cualquier cosa. Y cómo hacer que la lengua de la escritura dé cuenta de ello. Y claro, para mí es el poema. O sea, no lo vamos a aprender de otra manera. Y la prueba, digamos, si hacen falta más, no creo, pero es que realmente nosotros cometemos, no sé si una injusticia, pero probablemente decir, como ya hemos dicho, que este poema aparece no solo en un libro, sino en una escritura, ¿no? Que trabaja, por ejemplo, también en algún sentido con la crítica, porque estos poemas de Anne Carson siempre están en diálogo, en tensión con unos ensayos, con la idea de una rapsodia, con la idea de un tango, de está la ópera, música, de la ópera, ¿no? Que está acá, en el mismo libro. Y entonces, a la vez, el texto ofrece una apertura, o sea, no es un texto cerrado. Claro, y al mismo tiempo, como decías, pueden ser llevados a escena. Yo considero que son escena ya. Claro, es decir, sí pueden tener otro pliegue performático, pero tiene una contención cinematográfica, performática. Está allí, hay una latencia. Y de hecho, pienso en Carson y cada vez Carson se para más, ¿no? O sea, Carson tiene estas lecturas, que están ya rondando con lo performático, le interesa mucho, o sea, también le he visto como, recuerdo como saliendo de pandemia, que hizo una conferencia, no me acuerdo si era con el Reina Sofía o el Conde Duque Madrid. Creo que ganó este premio. Princesa de Asturias. Princesa de Asturias. Creo que era ese, ya no me acuerdo. Pero claro, era como en el momento que todo era por Zoom y toda la gente sale sentada conversando y ella está de pie, está parada dando una charla de pie, o sea, ella se arma una escena, ¿no? Y está con su terno, que siempre ya hay una dislocación como de juego de género. No sé, en ella hay una acción performática. Y yo te diría, sí, puede ser llevado a escena, pero en sí es una escena y sería como posibilidad de llevar escena. Pienso que también toda imagen potente, como decía Simondon, hace ese tránsito de imagen, imaginación, creación. Entonces sí puede despegar una acción imaginante que se vuelca a otra forma de creación que va a traer su lengua que necesita para continuar, ¿no? Sí me parece muy provocadora, Carson. Y esto, ya vamos hablando como una hora, está increíble, pero sí tienes razón, o sea, a mí sí me parece que bueno, Anne Carson es un ejemplo magnífico, pero hay otros más. A mí, por ejemplo, la poeta mexicana Coral Bracho, en otro sentido, me parece que hace esta operación en la que a mí ya no me permite distinguir muy claramente entre teoría y poesía. O sea, mejor dicho, creo que la poesía que me interesa es la que hace teoría. O donde la teoría está encarnada en el texto poético. Ahí ya habría que ver específicamente cómo son esas operaciones. Pero yo creo que este texto es teórico. Es, en el sentido también más primario de la palabra teoría, porque el prefijo teo viene de mirar. Claro. Entonces el teórico es un observador radical. Entonces es un acto corporal. La teoría como acto corporal sí, como de una práctica radical de ver hasta que la cosa se abra, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes de teatro, teoría y teatro comparten
prefijo, gente, no, o sea, el teatro es una forma de levantar la teoría, ¿no? No puedes pensarlo como una práctica disociada. Es una práctica, además. Y entonces, claro, yo también pienso mucho en Carson en esas estrategias de montaje, ¿no? Ella trae materiales diversos y monta. Y claro, volvemos a los autores que ella va a citar, pero no son citas, son compañeros de ensamble casi también, como si pensamos en términos compositivos, ¿no? Ella está componiendo con estos materiales, no los está usando para sostener lo importante que es su discurso, no, o sea, no le importa. Sí, o son colegas de colmena, ¿no? ¿Cómo era la frase que decías? Es como un gajo de mandarina, una Ajá, cosa así. que ¿Qué es lo decía. que es en el fragmento que leíste? Y eso, o sea, yo creo que podemos ir acabando por ahí, pero yo tenía otras cosas para decir en relación quizás al ensayo. Creo que nos has hablado un montón de qué tanto ha influenciado tu trabajo, Anne Carson. Creo que nos has contado un montón sobre tu trabajo en la docencia, pero quizás podemos terminar puedo terminar preguntándote cómo ha influenciado en otros trabajos que has hecho. Recientemente has publicado este libro con un nuevo sello editorial en el que estás trabajando, pero también en tu trabajo como investigadora, como artista, etcétera. ¿En dónde le ves funcionar a Carson en ese otro campo, más allá del de la docencia que ya nos O sea, contaste bastante? como hemos referido en algún momento, en algunos momentos, como Anne Carson se para en tantos lugares, o sea, también es una escritora que ella siempre se nomina como profesora de griego clásico, fin, no dice nada más. Y entonces, claro, luego uno se encuentra con que es una escritora multigénero, degenerada, alguien que transita por el mundo antiguo y el mundo contemporáneo, por los juegos entre teoría y praxis sin ningún problema. Es una autora, pero es una académica. Es decir, a mí me gusta como... O sea, si hay una influencia que yo veo es como su influencia en su modo de pararse en la vida. No disociativa, tampoco se siente yo soy una académica, investigadora, artista transdisciplinada. No. O sea, ella tiene un carácter indisciplinar también, ¿no? Un carácter que se fuga de un yo construido. Y creo que en eso me toca Carson, eso me libera también, porque a mí me ha costado mucho en mi trayectoria que mucha gente me dice, pero tú no eres artista, pero tampoco eres teórica, pero trabajas en escena, pero trabajas con escritura, pero eras periodista, pero te fuiste del periodismo, pero te interesan las prácticas sónicas. Y yo decía, es que realmente yo tomo lo que siento que necesito para tal vez unas corpoescrituras, ¿no? Que vayan a tributar donde sea. Y el marco del dispositivo pedagógico es porque es un dispositivo de pensamiento colectivo, donde uno puede disolver el uno con esa multitud, ¿no? Con ese otro que va a poner en tensión estas categorías. Es un espacio de experimentación donde el yo se puede diluir, cuando también nos han dicho que no, que el yo del profe se afirma, ¿no? Entonces, creo que me gusta Carson como esa imagen indisciplinar que no le importa dónde se la coloca, que tampoco le molesta esto que podría ser anacrónico, es una profesora de griego clásico. No, ella se sostiene en la belleza de su anacronía. Que eso es lo asombroso, porque siendo por momentos una poeta, una escritora que elude tan bien estos géneros, estas categorías, estos supuestos de lo que debe ser un escritor o un académico, da clases de griego clásico. Así de verdad. De verdad, ¿no? claro. O sea, claro, cuando uno se imagina que
estas propuestas radicales están en ciertos espacios de la academia, como en los estudios de género o en las literaturas alternativas, etc. Expandidas. Ajá. No, o sea, esta man es una profesora de griego clásico y enseña Sófocles. Así es. Y encuentra ahí, con lo cual no es el contenido el problema. No, nunca es. Claro, nunca es. Y también siento que hay algo de Carson, pero me voy a permitir una digresión familiar, con mi padre, que era poeta, o es poeta, aunque ya no esté vivo, que es esto que te permite esta relación directa con un poeta así entero, amplio, que es una relación poética con la vida. Entonces no importa si estás dando griego clásico o estás dando, no sé, escrituras experimentales o estás dando historia de las artes 1, la relación poética con el contenido va a hacer que siempre pueda experimentarse a sí mismo de otra manera, ¿no? Que hay en otro poema de Carson que se llama Ensayo sobre las cosas en que más pienso, o algo así. Y entonces ella empieza a referir que en lo que más piensa es en el error. Y bueno, también hace unas referencias ahí griego clásicas, y luego dice, claro, es allí donde acontece el error o la metáfora, donde el pensamiento se puede expresar a sí mismo, ¿no? Entonces, claro, es cualquier marco que a ella le va a servir para eso, por esa relación que tiene, que es la relación del desborde del sentido, ¿no? Me atrevo a decir como lectora, ¿no? Pucha, qué bestia. Hemos hablado durante una hora maravillosa. Yo creo que igual podríamos seguir hablando más. Por ejemplo, no hablamos del sentido del humor que tiene es lo máximo. Este poema, la poeta en general. Te agradezco muchísimo por haber venido, verte estado increíble. ¿Qué tal pasaste? Increíble. Sí. Te agradezco un montón por dejarme, yo que no vengo de este ámbito, sino que soy infiltrada, poder hablar de poesía. Mejor. Qué bonito. A veces lo más... las mejores lecturas de poesía. Y además yo creo que una poeta como Anne Carson es exigente en el sentido de que prácticamente nos obliga a no leerla como, digamos, no leer este texto como un texto cerrado, o no estar buscando lo que tradicionalmente se supone que debe tener un poema, ¿no? Qué bello tu programa, te agradezco mucho. No, pues tienes que volver, capaz hacemos una temporada dedicada a Anne Carson o a este, digamos, esta propuesta poética que yo también creo que incluye otros escritores, otras absolutamente escritoras, ¿no? Sí, podremos hacer unas constelaciones. Unas constelaciones, sería magnífico. Te agradezco mucho, Berta, gracias por venir, y con quienes nos escuchan, pues esperamos que hayan disfrutado. Yo creo que lo van a disfrutar mucho, ya lo disfrutaron si es que han llegado hasta este punto del podcast. Háganos saber también lo que piensan en las redes de Radio Huartes, en Facebook y en Instagram, donde también nos pueden recomendar un invitado o invitada o algún poema para leer y comentar. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto más con El crimen fue menor. Gracias. El podcast El crimen fue menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.